Gustavo Piñero, que nos acompaña. Director, guionista, productor. Un hombre de cine. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le gritan, eh? Me encanta. Me encanta. Una vez, viejo. Claro. Gritando por otro lado, Claro. Pero es difícil que el director reciba una ovación. Tiene que ser un premio. ¿Cómo no? Sí, Ha recibido premios. qué sé yo, uno se siente que cuando aplauden la película, la aplauden de alguna manera, pero de puro ego, ¿eh? Claro, sí. La gente aplaude la película, no uno. Pero bueno, uno trata de, qué sé yo, pescar alguno de por Pero ahí. más bien, cuando No, aplauden la pero claro. película. Sí, ese. Pero te ha pasado también que quizás no sabían que eras el que había hecho una película y cuando te vi Mucho te tratan mejor eso. diferente. Mucho mejor que no sepan, ¿eh? No, Sí, no, Aunque te sea juro. buena. Igual, meterte en el cine como uno más que debe ser cuenta, podés escuchar lo que dicen, eso Ver las reacciones. es maravilloso. claro. Sí, Que un actor no puede, porque un actor lo acaban de ver Claro. y obviamente, pero Claro. ahí te metes y escuchás de verdad lo que dice la gente, pues si no, siempre tenés la sensación de que te mienten. ¿Quién se va a acercar y te va a decir, che, qué porquería lo que hiciste? Claro, claro. Nadie. Sí. Aunque lo piensen, te dicen... ¿Y escuchaste cosas lindas y feas? En general, lindas, te voy a decir. ¿eh? Claro. Te voy a decir que en general, cosas muy lindas. ¿Y no, Pero y está no bueno metías porque- un bocadillo? ¿Qué? Es un genio el director. No metías. muy bien. Me daban ganas a veces. A mí me Como que el gustó mucho y actor, me el parece que está muy bien director. dirigido. Pero sobra del el director, otro día claramente. estuvo Inés Esteves y ella dice que no le gusta ir al cine y ver la reacción. Ella la hace la película y después, una vez que está hecha, después la gente, bueno, la verá, pensará lo que quiere, pero no, es como que no lo disfruta. gusta, No lo puede cambiar, disfruta de aparte. esa situación. En tu caso sí. Sí, es distinto. Yo entiendo que para un actor debe ser diferente porque, bueno, tiene otro nivel de exposición. Claro. Es muy Sí, claro. evidente la exposición del actor, está ahí su cara. Mucha gente confunde el personaje con la persona también Claro, del actor. claro. Entonces, debe ser más complicado. Para un director, yo creo que es más fácil, por lo menos para mí, mantener una cierta distancia de lo hecho, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y a mí en realidad meterme entre el público me encanta, más que para escuchar lo que dicen. Cuando hay una sala llena así con público, hay una energía allí que te juro que te llega. Y podés, la verdad que veo la película de una manera diferente de como la he visto hasta ese momento, que la ves siempre medio en soledad o con gente Sí, muy amiga, próxima, que está claro. involucradísima con la película. En cambio, cuando la ves en una sala de verdad, con público de verdad, hay una energía que te llega que hasta te da como la sensación de percibir de una manera mejor cuál es el tempo de la Palpar la película. realidad, ahí lo que La es, palpás sí. de verdad, la palpás de verdad. Sentís cómo llega. Yo no lo sé definir porque es muy intangible, pero te juro que la siento en el cuerpo. ¿eh? Qué La siento, bueno. no veo igual la película, solo Que con gente. que en una Pero sala. es divino. Eso es divino. Es divino porque uno está con los ojos ahí en la pantalla y vuela, está ahí. Y se No, ve. y Y la vos ver como energía- director a esos tipos que están así debe ser Claro. una cosa. Claro, y ve la reacción. La única. reacción y la Si es lo que energía. querías lograr. Es energético, la sentís. claro. Y en ese sentido, yo he tenido la suerte también que mis pelis han viajado mucho, ¿no? Claro. Realmente se han dado en muchos países. Y ver cómo de ver, hay como Claro. energías que son idénticas. Aquí, en Sudáfrica, en Corea del Sur, en España, Francia. en Estados Unidos, en Internacional. Francia. Sí. Es lo mismo, o sea, la peli hay algo que genera en la sala, que genera el espectador, que es en común. Sin duda después, yo siento que aquí el espectador tiene, obviamente, para películas hechas acá, una comprensión más finita. Claro. ¿No? Hay una comprensión de un extranjero que es un poquito más gruesa, porque hay Claro. detalles que de pronto se le van, ¿no? chicanas, claro. Pero a lo que hace a ciertas verdades humanas, que es lo que uno de alguna manera busca en una peli, Sí. Y yo vos creo que eso... cuando lo estás haciendo y lo estás rodando y lo estás dirigiendo, ¿sabés distinguir qué va a ser eso que va a ser universal? O sea, ¿esto va a gustar a todos los lugares donde va a viajar la película? No, ojalá. Ojalá uno supiera eso. Metería No. 200 escenas. No, quiero decir, porque hay algo que contás que a No, lo pero mejor sí decís, yo esto siento- es universal y va, porque es Uno no como sabe si va a sensitivo, como que te gustar, das si cuenta. qué va a pasar. Ahora sí sentís cuando en el set ha sucedido algo. Lo Claro. sentís. Te digo, la última peli que hice, Ismael, Qué lindo. que es una peli que trata todo el tiempo de emociones, de una resensibilización al set. Eso vos sabés que estaba en el set. Claro. Eso estaba en el set. Para mejor, estábamos muy aislados en un pueblito de la Costa Brava, Mediterráneo, casi frontera con Francia. Qué en un duro. lugar Horrible, un lugar espantoso. Feo, mal la pasás. No, del sueño la cosa, pero esa cosa de estar aislados y en invierno, Ahí sí. realmente muy aislados,
hizo que todo el mundo, actores, técnicos, etcétera, estaban como colocaditos en una sintonía que estaba En la misma cuerda, muy buena. total. Y eso quedó impreso en el celuloide, eso se ve, Sí. eso se siente en la sala, la verdad. Qué lindo. Ahora, para vos ver la película, ¿es una etapa más de la misma? Porque, digamos, después ya está vista por todo el mundo, no podés cambiar lo que se está viendo. Para la próxima. Claro, ¿te pasa de decir, mirá, yo sabía que tenía que gritar, no llorar, una cosa así? ¿Te pasa o te ha Y pasado? muchas veces es boom, boom. Como no me di cuenta, pero bueno, es tarde, pero ya está hecha la peli. Bueno, el ejemplo creo que es ahora de Tango Feroz, ¿no es cierto? Que has ahora vuelto ahora. ¿Qué decís que hago pum, pum? No. Arriba, Fue horrible, no armó bien la frase. No la armó bien. déjeme terminar. Claro. Volver a ver una obra después de tanto tiempo y ahora Tanto justamente éxito. tanto éxito y después de 20 años se vuelve a reestrenar. No, sin duda. Vos sabés que yo soy, curiosamente... Está bien, igual no la cambia la película. No, No, no. puede cambiar. No, Estamos ¿qué hablando de ve? eso. ¿Qué ve de nuevo en eso? Claro, No estoy diciendo que... porque yo no soy de volver a ver mis pelis, curiosamente. Sí. Pero, claro, con Tango Feroz pasaba que se cumplían los 20 años del estreno. Claro. Entonces me empezaron a llamar de festivales, de muestras, que yo pidiéndome una copia para hacer el homenaje, lo de la cifra redonda, ¿no? Esa cosa. Como era previsible, las copias estaban impasables. Las pocas que había estaban absolutamente impasables, pero dije, bueno, no hay problema. Hacemos una copia nueva del negativo, ¿no? Y el negativo no estaba en ninguna parte. No estaba en ninguna parte, era inhallable el negativo. Claro, tiene una lógica. Los productores fueron improvisados para la película, no producían cine previamente. Claro. Y siguieron produciendo un poco, 2 o 3 años, 5, y dejaron de producir. Entonces esos materiales quedaron en un limbo, que nadie sabía cuál era. De casualidad, encuentro que el negativo, o sea, el que pasó por la cámara, quiero decir, el negativo, el verdadero, estaba depositado en la Filmoteca Española. Todavía no pude reconstruir cómo llegó allí, pero allí estaba. Lo mando a un laboratorio, yo justo estaba preparando, Ismael estaba en Madrid, y el laboratorio me dice, mira, Marcelo, si querés tiramos la copia, pero va a salir muy mal, el negativo está muy, muy dañado. Entonces digo, bueno, la remasterizamos, lo mando al mejor lugar de España para hacerlo, me llaman al mes y medio, me dicen, esto es lo mejor que podemos llegar, lo veo, y era una porquería. No. Ay, qué la... Entonces, antes de investigar, veo que se podía hacer muy bien en 2 lugares, uno en Londres, otro era en París. Lo mando a París, a los laboratorios Deluxe de París, y bueno, se empezó a hacer un trabajo de remasterización cuadro por cuadro, porque digamos, el negativo estaba como si lo hubieran agarrado con un tenedor. Ay, Dios. Ay, No le gustó la película. No le gustó. No, tiene su lógica también. La verdad, en aquel momento nadie pensó que a la película le iba a pasar todo lo que le pasó, que iba a tener el éxito que tuvo, que iba a que tirarse todas las copias que se tiraron, que se iba a vender a todos los territorios que se vendió. Sí. Entonces, la verdad, se usó el negativo hasta no dar más. Y después, evidentemente, tampoco fue bien preservado, ¿no? Claro. El posterior. Pero bueno, la cosa que en ese trabajo cuadro por cuadro, ¿qué decir? 24 cuadros por segundo, 2 horas 5, imaginen. Dios, 9 qué meses de trabajo, recuperando información perdida. Ahora quedó que a mí mismo me sorprendió cuando Mejor la que vi. el original. Claro, quiero decirte, o sea, por un lado, cuando se estrenó la película, el estado de los cines no era el mejor, no era el de hoy. No ¿no? tenían- Los cines Claro, tenían la lámparas gastadas, las tecnología y pantallas no sé qué. sucias, el sonido malo, y así se veía de cualquier manera, ¿no es cierto? Hoy las salas han mejorado muchísimo y tecnológicamente la película se pudo recuperar, pero como en las mejores condiciones. Te digo, yo la veía como cuando la veía, la postprodujimos en Londres, y en esa sala del laboratorio, la primera vez que se ve, yo la veía exactamente igual, como nunca más la había vuelto a ver a la peli. Claro. Y por otro lado, que también a mí mismo me había ya penetrado como la imagen de verla por televisión o en internet, que era esos másters analógicos de la época, como para el VHS, digamos, con todos los colores desvaídos, con la mitad de la pantalla, porque era el 4/3 que dejaba la mitad de la pantalla afuera, casi sin contraste. Y yo mismo decía, Dios, ¿cómo ha envejecido esta peli? ¿Cómo ha envejecido? Claro. Y verla recuperada como era, digo, no envejeció nada, la película está tan entera como hace 20 años. O sea, ¿Tenés las imágenes de Dopazo bien fresquitas? ¿Me las podrías Bueno, pasar? Ahí va. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el tráiler de Tango Feroz, Buenísimo. estrenada en 1993, que creo que la vi yo, Todo por lo el menos mundo. me Ahora encantó la después le película. quiero preguntar. Y estoy muy contento y voy a ir a ver entonces Yo también. este reestreno, la película remasterizada. Vamos a ver el tráiler. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Filmame, pero me la tenés que pasar dentro de 10 años, ¿eh? No vas a ser viejo dentro de 10 años. Claro. Bueno, dentro de 20.
Si yo puedo hacer que esa mina se enamore de mí, voy a ser inmortal. Pueden robarle el corazón, cagarte a tiros el morón, pueden lavarte la cabeza. Por nada. No me vendas, porque no tenés con qué comprarme. Vos no estás en condiciones de no querer. O cantás para mí, o no cantás nunca más. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Yo formaba un ejército de un solo hombre porque creía que los hijos de p estaban contados. Creía que había 5, 50, 500 en el mundo. Sí, bueno, igualmente le quiero decir a Cecilia Dopaso que le dijo en 10 años no vas a estar viejo, arruinado. Pasaron 20 y a Fernán mirá. No, pero no puedo olvidar, ustedes tampoco, la imagen de los cines con la gente sentada en las escaleras. Que no entraba, eso era increíble. Sí. No se puede Es que reventaban los cines, se rompían las puertas de vidrio de las entradas. Vos sabés, nosotros entramos con 5 copias, me acuerdo. Hoy parece miserable estrenar con 5 copias, parece totalmente marginal. En aquel momento estaba bien, digamos, no era un gran estreno, pero un estreno que estaba bien. Y en realidad, desde el primer día empezamos a agotar entradas y nadie se explicó nunca cómo, porque no nos querían dar salida, o sea, nos decían que era una película sin público, una semana antes del estreno. Y en los cines pasaba eso, yo me acuerdo, hicimos unas trasnoches de preestreno, y el Ambassador de la Valle, que ya no existe más, que era un cine de 2000 y pico de localidades, estaba llenísimo, la gente en las escaleras de arriba, de abajo, en los pasillos. Y un silencio como de misa mientras la película iba. Y al final encender encendedores, era un recital. La sensación era de recital todo el tiempo, ¿no? En todos los cines que se pasó la película. Bueno, y el elenco era muy bueno también. ¿Cómo lograste en ese momento armar ese elenco? Bueno, muchos, en realidad era la primera película que hacían, o casi. O sea, que también, la mayoría. Claro, porque era una de las grandes dificultades que tuve para conseguir la plata para hacer la peli. Porque yo quería hacer una peli donde los protagonistas eran actores muy jóvenes, muy poco conocidos, y no tenían algunas figuras. Claro, algunas figuras en roles secundarios, como eran Héctor Alterio y Manuel Arias, Cristina Vanegas, pero los protagonistas eran ellos. Y estaban, la verdad, bueno, fue por casting, o sea, pasaron, creo que todos los actores de esa generación pasaron por ese casting, y la verdad que yo la veo ahora, la película, con distancia, ¿no? Porque en aquel momento uno estaba muy metido ahí. Sí. Pero digo, qué bien que están. Qué bien. Fernán es una genio. Fernán está maravilloso. Es un actor impresionante, aparte. Fernán es un actor impresionante, pero yo creo que Tanguito es su personaje, por otro lado. ¿Y en la actualidad pudiste hablar con ellos ahora? Sí, si vos sabés que cuando... Contacto. Fue buenísimo, porque cuando vine con la remasterización hecha, armé una proyección en el Villa Recoleta para todos los que hicimos la película. Actores, técnicos. Como una fiesta de cumpleaños, en realidad. ¿Guardaste bien la copia ahora todo? Ahora sí. No, ya averigüé de todas las demás películas, están todas bien guardaditas. Era esta la que estuvo al borde de la destrucción. Y fue maravillosa esa proyección, porque por un lado estaba esta cosa que parecía, si bien con muchos hacía 15 años que no nos veíamos, pero parecía que habíamos terminado la filmación la semana pasada, ¿no? Que era casi como una comida de final de filmación, de piña que estábamos todos, ¿no? Y por otro lado, claro, la peli termina con eso que vimos recién, ¿no? Esa promesa de 20 años. Filmame, que quiero decirme algunas cosas que no tengo claras por si se me olvidan. Filmame y me la pasás dentro de 20 años. Y pasaron 20 años. Y pasaron 20 años y estábamos ahí. Y de algún modo, claro, para todos nosotros también habían pasado 20 años, habíamos crecido, habíamos cambiado, no éramos los mismos tipos que hicimos la peli. Pero de algún modo teníamos la sensación que si se pudiera producir ese encuentro, ¿no? Con el tipo que fuimos y el que somos, habría un buen vínculo. Claro. No ha habido un quiebre, como decir, bueno, no tengo nada que ver con aquello. Todo lo contrario, es como una continuidad en nuestra vida. Y fue muy bello reencontrarnos con lo que habíamos hecho, y particularmente los actores, que claro, tenían 20, 21 años en aquel momento. Y les cambió la vida. Y se encontraban con una película que la entendían de otra manera. Claro, que la veían de otra manera, que les daba otra convención, y que me acuerdo Leo Baraglia estaba muy conmovido con lo que decía.
yo no puedo creer que hice esta peli y no me di cuenta. Claro, que sí. Y mira que todos estábamos muy enamorados de la peli y todo, pero claro, a veces la distancia también te da otra perspectiva y todo lo que pasó en el medio, en nuestras vidas y en el país y en el mundo, también da otra perspectiva de mirar de la peli. Sí. Y la verdad que la peli es como que se resignifica. Yo creo que hay pelis, y esto no lo haría a favor ni en contra de las pelis, pero que están como directamente relacionadas con su momento, con su época, con el momento que se hicieron. Y otras que no. Otras que con el tiempo se resignifican, vuelven a tener, admiten nuevas lecturas, nuevas miradas, etcétera. Tengo toda la sensación que Tango es de esta segunda. Los clásicos. Sí. Dejan un mensaje. Las que quedan en la historia. Está buenísimo. Bueno, ahí sentado estuvo Fernán Mirás, en otro momento también estuvo Cecilia Dopazo y obviamente las preguntas sobre Tango Feroz estuvieron y vamos a recordar qué fue lo que dijeron. A ver, vamos a ver. Está haciendo una obra que iban 20 personas. Me acuerdo porque me lo contó Piñeiro, después el productor me dijeron, yo me senté en la sala, éramos 15 y pensé, pobre gente, actuar en una sala muy grande además. Y medio eso definió que yo hiciera el personaje, digamos, fue una experiencia artísticamente muy plena. Para mí me gustaba mucho la historia, me fascinaba Piñeiro como director. Entonces me acuerdo que terminó el rodaje y dije, ya está, es acá, es para este lado, digamos. Bueno. Ahora, cuando la estabas haciendo, ¿te imaginabas la repercusión que iba a tener luego o no? Nadie. Terrible fue. Nadie de los que la producían, nadie. Primero porque por eso costó tanto, fue una película que estuvo muchos años Piñeiro tratando de hacerla. Yo era chico y ya escuchaba de los castings de Tango Feroz. Fue divino, fue un sueño estar ahí, que me eligieran para ese rol aparte. Creo que fue como que se estrenó en un momento que hacía falta eso mismo, como que vino como un poco de aire fresco, que llegara a esto con todo el romanticismo que tenía esta película, que era propio de los años 60 y todo, me parece muy refrescante para la gente que había sido joven en aquellos años y para la juventud como algo absolutamente nuevo, ¿no? Bueno, ahí está, pero me había olvidado que Fernán recordaba que lo había ido a ver al teatro y no había nadie. Sí, era en Ecus, me acuerdo que estaba haciendo, y que esa sensación que eran más arriba del escenario que los que estábamos sentados en las butacas. Pero antes lo había visto en obras con mucho éxito a Fernán también, ¿no? Lo había visto, me acuerdo, en Cuba y el pequeño Teddy junto con Lito Cruz, que era un teatro de San Telmo, ¿no? Pero muy lleno, y también lo había visto con Oscar Martínez en la protagonista. Él siente que eso definió su participación en la película. En realidad lo que definió su participación en la película fue que la película se atrasó. Como 3 años el rodaje. Pues yo me acuerdo que la primera vez que estábamos por arrancar, yo lo había ido a ver, lo había visto justamente en Cuba, el pequeño Teddy. Yo he dicho, Dios, este actor es maravilloso, pero es un niño, no nos sirve para la Y bueno, la película se atrasó porque no se puede conseguir la plata, ese tipo de cosas que pasan tan raramente en el cine argentino. Y bueno, y justo Fernán creció y pudo darse el encuentro, que creo que es lo mejor que nos pasó a todos, pues yo creo que realmente no me puedo imaginar la película. ¿Quién era otro candidato también? El que estuvo por hacerla en la primera vuelta que la película estuvo por hacer fue Jorge Díez. Y lo de Cecilia era Sofía Virubov. Mirá, cosas, mirá cómo es el destino. Esta idea vos ya la venías, claro, de hace tiempo, ya tenías en la yo hacía como 6 años por lo menos que estuve, hasta que logré filmarla fueron 5 o 6 años tratando de conseguir todo lo que hacía falta. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa porque necesitamos sponsors, pero queremos dejar una pregunta, Gancho, que vas a contestar cuando regresemos. Adelante. No quiero decirlo, me gustaría que lo diga él con sus palabras, porque a mí me avergüenza un poco. Esto pasó en una Si no te avergüenzan tus zapatos, no te avergüenza nada. Quiero decírtelo antes de que digas. Me da más vergüenza la historia de él. Yo lo puse, lo pensé. Me da vergüenza mi historia. De lo que tengo que contar, que tiene esa pregunta Gancho. Uy, Dios, me parece que me voy en la pausa. Edición, yo creo que sí. Yo creo que sí, va a haber un portazo. No, que no. En una edición del Festival de Venecia. Sí. Hizo algo que no voy a decir, que lo va a decir después él, una cosa que fue una vergüenza, con toda la gente, todos los periodistas, toda la gente ahí. Sí, No sé si ustedes conocen a Jane Hackman. Sí, claro. A Denzel Washington. Sí. Se fueron los dos insultando al señor. Insultando ¿En inglés? Es impresionante. Realmente es impresionante. Por favor. Sí, y después de la pausa lo va a hacer usted. Marcelo Piñeiro. Ya venimos.
tenemos que darles nuestra versión para que ellos sean nuestro escudo. ¿A qué? García del Campo, escudo nuestro. ¿No le gusta García del Campo? Martín, no sé cuánto, ese pibe que encontró la nota. ¿Le gusta ese? ¿O tampoco le gusta ese? ¿Qué le gusta? ¿Cómo piensa elegirlo? ¿Cómo me eligió a mí? ¿Usted no pensó antes en la que me metía? La nota decía 15.300... ¡La nota decía que usted se iba a matar! Ese era el único riesgo, mi vida, no la tuya. Ahora, si yo me asustaba tanto que dejaba que se matara, el resto de mi vida iba a cargar con su cadáver en la conciencia. Vos decidiste. ¡Con un revólver adelante! El revólver me apuntaba a mí, a nadie más que a mí. ¿Lo entendés o no? Era muy importante recobrar esa plata. O es... ¿cómo podemos llamarlo? Un experimento social. ¿Qué haces, boludo? ¿Te olvidaste? ¿De qué te olvidaste? Del cumpleaños del viejo. Ahora bajamos. ¿Cómo ahora bajo, animal? Ya preguntó 5 veces por su Benjamín y por la noviecita, claro. ¿No querés que lo conozca? Sí. ¿Te va a gustar? De más que debe haber caminera. No le hagas caso. Acelera. ¿Te volviste loco? Acelera, vámonos de aquí. Vámonos. Acelera y vámonos. Vámonos. Hasta Nueva York, del tirón. ¿Qué son? 12.000 kilómetros. 12.000, dale. 12.000. Escucha, ¿cómo le hizo los pasos? Siempre, todavía quise tener una así. Nene, Gasman, nene. Vittorio, ten en cuenta. ¿Qué haces? Te quiero mucho, Cuervo, pero no tanto como para hacerme matar por vos. Parla la Castilla, ley. La próxima vez te dejo tirado en la banquina. Bueno, algunos de los tantos éxitos de nuestro querido director, Marcelo Piñeiro. ¿No te gusta Leo Baraglia? Nada. No lo convocarías. Nada, nunca. Sí. No, jamás se pasaría por la cabeza. Solo con mi posición de un productor. Claro. Tenías tus actores fetiches de la época. La verdad es que cuando estás trabajando bien con un actor o con un técnico, intentás repetirlo, porque ya partís de un piso más alto. Claro. Digo, el punto de partida ya está Y más empezás arriba. a escribir para él también, ¿no? Sí, en realidad sí. Empezás a escribir la idea que se te ocurre y te empezás a empujarla para que puedan ir los actores con los que querés trabajar, claro. etcétera, ¿no? Pero también después te estuvo bueno cuando empecé a tirarme a trabajar con actores totalmente nuevos para mí. Claro. Inclusive con algunos que me pasó cuando en la primera película que hice en España, con unos actores que ni siquiera tenía prejuicio de haberlos visto mucho. Entonces era realmente como un papel en blanco sobre el que había que inventar. Y era raro para mí y para ellos, pero que estuvo bueno eso también, ¿no? Como experiencia. Y cuando adaptás, por ejemplo, que yo, de La vida de los jueves, un libro, ahí, ¿cómo tenés que hablar mucho con el escritor? No, muy poco. Muy poco. En realidad muy poco. Cada cual ahora como le parezca, pero yo las 2 veces que adapté, que fue Plata Quemada con Piglia y La vida de los jueves con Claudia Piñeiro, sí lo que les planteé de entrada era por dónde lo veía, ¿no? Plata Quemada lo veía de un lado que no era... Para mí lo que era el centro de la película no era el centro de la novela, por lo menos exteriormente. En la novela ocupa muy poquitos renglones, lo que en la película ocupa más de la mitad del metraje, que es el aburrimiento del estar encerrado, escondido en Montevideo. Pero le conté a Piglia por qué y cuál era la cosa, y él se entusiasmó y dijo adelante. Con Claudio Piñeiro lo mismo, La vida de los jueves transcurre a lo largo de 10 años, desde que se crea el country hasta... y yo le dije, mira, voy a concentrar la acción en unos pocos meses previos a la crisis del 2001. Los 200 personajes que tiene la novela los vamos a concentrar en 10. Y bueno, ella estuvo totalmente de acuerdo. Bueno, a partir de ahí fue a trabajar. Obviamente les envío cada una de las... Yo hago varias versiones del guión. Soy muy obsesivo con el trabajo del guión. Y les envío cada una de las versiones. Pero en los 2 casos los 2 me dijeron lo mismo. Marcelo, nosotros leemos y te comentamos lo que nos parece, pero no en cuanto a autor que censuras y está... sino como si fuera un amigo. Sí, lo que te tiro, si te sirve lo usás y si no te sirve lo tirás y seguís adelante. Y lo es tu mirada, es tu película. No siempre. Pero la mayor cantidad de veces. Es muy peligroso, te digo. Se pregunta con mucha maldad. ¿Qué pasan así? Marcelo, recién hablábamos de... Pero a veces puede ser pesado que vengan todos a decirte... ¿Qué tenés que hacer? Sí, a mí me gustaría, creo que esto sería mejor y uno está
Ah, está bien, está bueno. Pero perdón, y después... eso está bueno también, no del autor, sino también desde el personaje, desde el actor. ¿Te ha pasado que los actores vienen a plantearte modificaciones, cambios? Mira, yo a los actores en realidad de partida les planteo, cuando empezamos, yo ensayo mucho, por lo menos 6, 7 semanas antes del rodaje, y ensayo muy intenso, no de 1 hora por día, sino de verdad, trabajar casi como si fuera rodaje. Y yo en la primera reunión les digo, el guión no es la Biblia. El guión es para cuestionarlo, justamente los ensayos sirven para que todo lo que no está bueno se derrumbe y que quede sólido lo que vale. Claro. Y todo lo que descubramos en los ensayos va a ser incorporado al guión y a la película. Y la verdad que yo he cambiado cosas grosas a partir de los ensayos. Inclusive hay escenas que de pronto ves la película y pareciera que fue casi el origen de la película, que surgieron en los ensayos. Qué bueno. Que no estaban en el guión. Pero eso habla de una generosidad muy grande tuya también, porque los directores son muy celosos pero también. Pero no es un tema de generosidad, es un tema, yo creo, de cómo yo entiendo el cine. Para mí, de pronto, bueno, aparece mi cara como que soy el director, pero el cine es un trabajo muy de equipo, no es pintar un cuadro, no es una novela. Cada una de las películas que yo he hecho, si les cambiara el elenco, serían otra película y la podría hacer de nuevo y sería otra película. Y lo mismo con algunos técnicos que no son técnicos, es un nombre de mierda. Son socios creativos, realmente, son socios creativos. Claro, porque decís técnico y de algún modo lo pones en otro sitio, no lo pones en el sitio que realmente ocupa en la película. Ahí decía del guión, que la frase esa que tanto conocemos todos de Alterio, que dice la pucha que era estar vivo, todo eso no estaba en el guión. No estaba en el guión, esa frase concretamente, mirá, es así. Esa secuencia se podía filmar en un lapso de luz de 40 minutos, ¿no es cierto? Lo cual hizo que durante todo el día estábamos ensayándola para no perder ni un minuto de esos 40 minutos, porque hay que hacer como 30 planos. Entonces, en uno de los ensayos, le digo a Héctor, yo no lo voy a usar esto, pero simplemente para cerrar mejor el ensayo, grita algo. Cuando termina la música, grita algo. ¿Y qué grito? Me dice. Lo que quiere, Héctor, no lo voy a usar, es para darle un cierre, para organizarnos los ensayos. Ok, me dice. Digo, bueno, acción, el vals, el baile, la puta, que vale la pena estar vivo, grita Héctor. Nos miramos todos, ¡apa! Che, Héctor, seguí gritando eso. ¿Qué grité? Dice, la puta que vale la pena estar vivo. Y así, pa, lo filmamos. Yo de verdad tenía la convicción mientras lo estábamos filmando que no lo iba a usar. Que no lo iba a usar. Y en el montaje me fui dando cuenta que estaba bueno. Pero vos fíjate que también el guión empezaba de una manera y terminaba de otra manera. Yo filmé lo que estaba escrito de comienzo y final del guión. Cuando veo el armado, la película me encantaba, pero arrancaba horrible y terminaba peor. Y es imperdonable que una película arranque mal y termine mal, por bien que esté el resto. Entonces, con el material que tenía rodado, pues lamentablemente no tenía posibilidad de salir a rodar, inventé un final y un comienzo nuevos. Que quedaron, a mi juicio, muy bien. Y ahí es que reitero, en el final, en la puta que vale la pena estar vivo. Y bueno, ya 2 veces en la película quedó, pum, estampado como marca. Ahora vamos a recordarlo si alguien la vio. Pero si vale la pena. La ruta. Qué bueno que un hecho artístico le pegamos un pip. Muy bueno, muy simpático. Perdón, recién hablaste de obsesión, de algunos planos. ¿Tenés un récord de una toma que la hiciste la mayor cantidad de veces? ¿Récord? Mío personal debe ser, creo que sí, que plata que me hago un plano que hice como unas 70, 75. ¡70! Sí, pero fue uno, no todas. Pero normalmente, ¿cuánto haces? ¿Cuántas tiras? Depende, pero a mí me gusta repetir, porque yo siento que
puedo hacer 15, 20. Siento que en la repetición hay... Los actores te aman. Sí. Sí, te juro que sí. Pregunta. No lo demuestran, pero sí. Me tira algún dardo envenenado, pero... No, pues ¿sabes qué pasa? Digamos, a veces en la primera sale puta madre, está todo bien. Y sale pip, madre, todo bien. Ya la tenés, ya la guardas, esa queda. Pero muchas veces no. Empezás a repetir y se llega a un umbral de cansancio, tipo quinta, sexta, séptima toma. Ya empieza a ser una cosa mecánica, que es una que no sale para nada. Cuando pasás ese umbral, empieza a aparecer una cosa donde se vence la resistencia, empieza a aparecer una cosa que tiene una verdad que no la podés lograr nunca en la primera. Es verdad. Entonces, por eso, a mí es normal que haga 10, 12, 15 tomas de un mismo plano. Por otro lado, como cada situación la filmo desde toneladas de lugares distintos, imagínate que ya al final del día puede ser un poco cansador para el actor, pero sale bien, sale muy bien. Recién hablábamos un ratito de Sbaraglia, que está en Relatos Salvajes. ¿Qué opinión te merece Damián Cifrón como director? A mí me parece que es buenísimo, Damián. Yo no vi todavía Relatos, pero me han dicho que es estupendísima peli. Pero Tiempo de Valientes es una película fantástica. La del Fondo del Mar es una película fantástica. Lo que hizo para televisión... me parece que está a tal distancia de todo lo que se hace para televisión que es casi incomparable. Me parece que Damián, yo no lo conozco él personalmente, pero me parece que tiene una cabeza muy impresionante. Y me parece, por lo que he escuchado, porque te digo, no la vi, que Relatos Salvajes es una bisagra importante, me parece, en lo que va a venir ahora en Damián, y creo que ahora empieza lo mejor. Ahora, ojalá que a Damián en Hollywood no le insulten. ¿Por qué? No, bueno, en el Festival de Venecia. Bueno, pero son actores de Hollywood. Gene Hackman, Denzel Washington. Si quiere hablar de la pregunta de Gancho, que le veníamos bien igual. No sé si quiere hablar. No sé. Nada, fue una de esas situaciones de bochorno, pero tampoco fue un insulto. Nosotros habían elegido Caballo Salvaje justamente para inaugurar el Festival de Venecia. Y la función posterior, que era las trasnoches venecianas, o algo así, pasaban Marea Roja, que era también Estudio Internacional, que era una pelea con Gene Hackman y Denzel Washington. La cosa que las figuras centrales para la prensa eran obviamente Gene Hackman y Denzel Washington, y no Sbaraglia, Alterio y Piñeiro. Pero entonces había armado al lado del Palacio de Venecia una carpa muy grande, la RAI, donde estaban citados primero Hackman y Washington, y nosotros teóricamente íbamos a ir, una vez que yo terminara, nos íbamos a hacer la nota nosotros. Los tipos se demoraron, entonces nos hacen pasar a nosotros para llenar el tiempo. Y no sé qué nos pasó a Leo y a mí, que decidimos que podíamos hablar italiano. Ninguno de los dos se hablar italiano. Y empezamos a hablar en cocoliche, parecíamos un programa de televisión malo. Y a los Tano le causó muchísima gracia. Entonces, y Alterio estaba absolutamente avergonzado. Decía, por favor, terminen con esto. Y los Tanos se alargaban la entrevista, nosotros nos empezamos a embalarnos, cada vez estábamos más incendiados con el tema de hablar en italiano. Y de pronto llegan Hackman y Washington y los hacían esperar, porque querían seguir con nuestra nota, porque estaba muy divertida. Y los tipos de pronto dijeron, bueno, basta, no esperamos más, ¿quiénes son estos? Y se fueron y seguimos nosotros. Muy enojados. Y los tipos muy enojados y nosotros seguimos. Quedaron bien, ganaron el espacio. Haciendo el ridículo, pero lo ganamos. Somos argentinos, ¿qué te pasa? Aguante. Perone. Ahí está. No nos insultaron. A nosotros no, a los productores. Sí, yo tengo entendido que sí. Para mí por lo bajo les dijeron alguna barbaridad, pero no importa. Sí, tengo entendido que sí. Usted trabajó en la teoría oficial. Él fue productor, digamos que de ahí arrancó un poco su trabajo en el cine, porque después la ópera prima fue Taco Feroz, claro. Sí, en realidad yo venía ya haciendo cine publicitario con Luis Puenzo. Sí. Y de esa productora que teníamos es que sale la historia oficial. Puenzo la dirige, yo hago la producción. Y sí, y de ahí, o sea, antes había estudiado cine, toda la vida había querido dirigir. En realidad, hacer producción tenía más que ver con necesidad de tener un trabajo y ganarme la vida que con un deseo de verdad. El deseo era dirigir. Entonces, bueno. Pero es importante conocer, ¿no? Un poco todas las... Para mí fue muy útil hacer producción, muy útil. Bueno, sí, una cosa, puedo tener una discusión con un productor mucho más sólida que si no hubiera pasado por la producción, sin duda. Sí. Y por otro lado también, justo que la única película que produje sea la historia oficial, un poquito de chapa.
Aparte de la chapa, 100% efectividad. 100% de efectividad, es lo mío. Es lo mío. Pero aparte fue una peli que me permitió tener un panorama muy amplio de la cosa, inclusive de todo lo que es la movida internacional de una película, temas de compradores, de vendedores, de distribuidores, productores internacionales. Me sirvió mucho para Tango Feroz y para todas las películas que hice posteriormente. Ahora, tener un éxito como director y ser director en la Argentina es muy complicado y hay un antes y un después, porque el éxito te da como cierta tranquilidad. Te abre puertas. O sea, gente que ni te atendía el teléfono, de pronto te dice, hermano, sí, te da, el éxito te da posibilidades que no... A mí, hacer Tango Feroz me costó 6 años, gente que de verdad no me atendía, y pasó lo que pasó con Tango Feroz y empezaba a llamarme todo el mundo. Caballo Salvaje, una película más grande, más complicada de producción, la hice en el tiempo que me llevó a escribir el guión. En el tiempo que quisiste. Porque tal cual, pues ya estaba todo dado desde antes. Y por suerte, a partir de ahí, fue así, no he tenido más problemas de financiación de una película. Bueno, miento, alguna película no pude financiarla, pero en general no es eso lo que me demora en un rodaje. Ahora ya de pronto entre peli y peli me lleva un poquito más de tiempo estar seguro de qué película quiero hacer, dedicarme más al libro, a la búsqueda, digamos. Tampoco tengo la urgencia por filmar que de pronto tenía, ¿no? ¿Y ahora en qué andás? Ahora en tontear. Estoy escribiendo el guión de 2 pelis en realidad, ¿no? Por ahí termina no siendo ninguna, pero por ahora estoy muy embalado con los 2. Uno es un musical y la otra es una peli, digo, para ponerles en género, ¿no? Después termina no siendo tan definido, ¿no? Pero que podríamos decir que es como una de ciencia ficción. Y bueno, estoy con esos 2 proyectos, vamos a ver qué pasa. Género. Hay una cosa que me gustaría que explique, si tiene posibilidad. En una ocasión estuvo un largo rato en una habitación con Uma Thurman. Es cierto, es necesario que lo cuente eso. Sí, eso es sexy. Queremos pasar todo este tiempo. Qué pena, porque cuando lo cuento se termina la chapa. Inventar la historia. Total, ella no va a salir a verdad es triste, la verdad es muy triste. Esto es cierto, una habitación de un hotel en Toronto con Uma Thurman. Sí. Pero ¿cómo se llegó? ¿Cómo se llega? Que funcionaba como oficina. Yo estaba haciendo entrevistas en una oficina y ella en la de al lado. Pero bueno. Ay, qué lástima. ¿Esa es la historia? Es una pena. El problema es que la tuve que Inventá algo. Sos autor, sos escritor Bueno, ¿quieres que te cuente otra historia con Uma Thurman? Sí, claro. No, hoy no. Otro día. Eso me encantaría. Que van a hacer pi, por eso no te la cuento. ¿De siempre quisiste ser director o tuviste otras fantasías? Mirá, cuando era chico no sabía que las películas se dirigían, entonces quería ser crítico de cine. Ajá. Porque tenía que ver todas las películas y me iban a pagar por eso, me parecía el sueño. Porque Si me tenía que robar vueltos para poder ir al cine, me iban a pagar por ir al cine. Claro. Pero después, desde que ya empecé a entender, sí, la verdad que creo que siempre. Porque fíjate, ya en el colegio secundario empecé a armar cineclubes y muy todo vinculado eso. Así que siempre tuve todo el deseo puesto ahí. Sí, mientras iba al colegio decía que iba a estudiar arquitectura, porque no sabía que se podía estudiar cine. Claro. Pero de pronto me enteré que se podía estudiar cine y... Está relacionado, está bien. De alguna manera, está relacionado. De alguna manera sí, de alguna manera sí. Claro. Pero... Y bueno, y cuando terminé el colegio empecé a estudiar cine. ¿Y la fantasía soñaste así de que te pasaron cosas increíbles, hiciste éxitos tras éxitos? Y de más chico cuando empezaste, ¿soñaste que te iba a poder pasar una cosa así? No, es que son más imprecisos los sueños, ¿no? No, viste que uno a veces pone como el deseo ahí. Hay muchas minas. Y después no. Después estaba haciendo un reportaje en la habitación de al lado. Pero bueno, pero estaba Uma Thurman, de cualquier manera. No, pero viste que uno tiene como esa fantasía tuvo o el una deseo cosa de chico que no tengo acá escrito, que realmente conocía solamente de Kafka, que tuvo tuberculosis. Estuvo enfermo de tuberculosis de pequeño. Sí, señor. Qué denso eso. Sí, pues somos 4 hermanos y a mis 3 hermanos lo sacaron de casa. Fue raro eso, sí. ¿Lo aislaron a usted? Sí, ya tenía 8 años, si no me equivoco. Es que hasta los 6 años viví en el campo. Cuando tenía 7 vinimos a vivir a Buenos Aires y evidentemente el cambio de aire me debilitó. Y sí, tuve tuberculosis, tuve como 4 meses en cama. Y eso, de alguna manera, sí, yo creo que influyó para el resto de mi vida, porque también tuve los 3 años siguientes muy imposibilitado de hacer cosas. No me dejaban hacer deporte, no me dejaban jugar al fútbol, no me dejaban hacer un montón de cosas. Sí. Lo cual me sacó de cosas que seguramente hubiera hecho y me llevó a otras. Claro, a leer, a ver películas,
Y bueno, seguramente influyó mucho más que los 4 meses que estuve en mi vida, que los 4 meses que estuve en cama. Por eso no traemos animales al Perdón. estudio, ¿ves? Esa es la explicación que muchas veces se dio Eugenia. ¿Estás hablando de mí ahora? No, Marcelo, no. Vos sos un animal domesticado. Ok. Ladro poco. Nunca sucede, perdón, disculpe. Tenemos que... No, esto es terrible. Vamos a hacer una pausa está bien educado, y venimos quiero a hacer maten al perro. estamos. Gracias, Tommy. Bueno, aquí estamos. El perro ya está, bueno, lo hemos matado, Como así debe que, ser. pero siempre cerca de la dueña, ¿verdad? Ahí está lo que queda de él. Se lo mató pero sin hacerle daño. No, Sin hacerle una daño, inyección, porque no dañamos una pequeña animales inyección. en este No, programa. la verdad que tengo que reconocer que se porta muy bien. Qué papelón. Muy Pero, bueno. ¿Qué la tal? despedida, ¿no? ¿Qué La tal? despedida del Nos estaba programa. cuidando, entró alguien desconocido y él... Es guardián. Es guardián, chicos. un perro Así como guardián. lo ven, ha tenido sus víctimas. La próxima película va a ser Perro Salvaje. Lo que ¿no? pasa es que él protagonista. tiene un problema de personalidad. Él cree que es un ovejero alemán. No le dijeron que es un maltés. claro. Entonces, bueno, que es guardián. Claro. Pero ahora Sí, mirá que Pero no bien. es así. ¿La pasó bien? ¿La está pasando bien? Muy bien, muy bien. Bueno, otra vez si vengo, se puede decir que Germán no venga. Es un pedido que tienen siempre Te hizo todos los que Ah, vienen. no, no Sí, soy todos. original en esto. Es el que banca el Viste programa. que no sos Es el original. que- Marcelo. Me mata, eso me va. Pero Ahí sos me- original con tus ahí películas. me mató más con eso. Quiere- Pero sos original con las películas, que es lo más Claro. importante. Ah, muy bien, Germán, que siga Ese es viniendo. Que el siga tema. viniendo Germán. Sí, todas las películas, todos éxitos lo que pusimos acá. Bueno, ¿quiere tirar una opinión con respecto a la gente? Yo ¿La quiero que pasó haga una bien? película de deporte, así puedo hacer de extra, tirando un centro, no puede ser algo de fútbol. Perfecto, Perfecto. perfecto. Tengan en cuenta. ¿Trabajaría con gente que no es actor? Lo he hecho, en más de una oportunidad, sí. Ajá. Bueno, he hecho películas con ¿Trabajaste chicos con que Mex? no son actores. ¿Con quién? Con Con Mex. No, es una cosa... Es especial lo mío, ¿sí? Con chicos, ¿cómo haces con los chicos? Es difícil. No, en realidad... Como con los perros. ¿Qué dice? No, quiero decir, ser actor, ¿qué es? Es jugar a ser otro, Sí, ¿no? sí. Los chicos eso lo hacen naturalmente. Un Claro. adulto tiene que desaprender lo aprendido para Claro. tener la libertad de jugar a ser otro. Así que con los chicos es mucho más fácil que con los adultos Mira, en general. claro. Con los adultos te entran más vueltas, son, Sí, un tal poquito- son cual. un poquito más complicados. ¿Y la experiencia con los no actores? Buenísima también, mira, yo ahora en la última película que hice justamente trabajé con un grupo muy grande de adolescentes que, así norafricanos, papá, que no solo nunca habían hecho cine ni se lo habían planteado. Y fantástica la experiencia. Lo mismo, ensayos previos, mezclar actores, por otro lado, o sea, estos no actores con Para que actores muy guíen. profesionales y aparte muy populares en España, muy populares, como acá decía Darín, que yo. Sí. Entonces, obviamente los 3 primeros días de ensayo fueron básicamente para que se hagan amigos y para que ya no tengan Claro. Claro. La la diferencia. cosa de que La es... incomodidad, la inhibición. claro, y sobre todo estar con el famoso, ¿viste? Esa cosa que a Sí, veces... sí, sí, y a partir de ahí, bueno, empezar yo ahí, en ese caso, por ejemplo, en una situación en un colegio, ¿no es cierto? Un profesor con alumnos. Entonces, no quería trabajar con un guión muy preciso, con letra que se tuviera que memorizar, porque yo sabía que eso se iba a romper. Entonces era generar situaciones, trabajar muchas situaciones previamente, cosa de después rodar con 3 cámaras en simultáneo para ir robando situaciones sobre algo que estaba, un juego que estaba Planteado. probado y planteado, y salió fantástico, lo hicieron con muchísima libertad. Sí, junté mucho material, era difícil después cortarlo. Claro. Era difícil cortarlo y pues decías, qué pena sacar esto, que quedó buenísimo, que Sí. esto que quedó buenísimo, papá. Pero bueno, Ahora, bueno, Marcelo, hablando de adolescentes, ¿te atrae la idea de captar gente que por ahí de 25, 26 años, como tengo yo de mi generación, que no vio Tango Feroz, no le Bueno, pero interesa, te estás que vendiendo, conecte se con mete el él en estreno, todo, sí. yo creo tenga que, la oportunidad de verlo? ojalá que sí, yo creo que la película en ese sentido, Tango Feroz, sigue, de verdad, o sea, por ahí me equivoco, pero yo siento que sigue tan entera como cuando se estrenó y que por ende, yo creo que la peli ha capturado algo de tener 20 años, del espíritu de los 20 años, que ahí está y que me parece que tiene una fuerte comunicación también con los 20 años de hoy. Claro, el Ahora tema ya cambió si un les va a poco interesar eso. ir a verla, qué sé yo, ya eso es otra especulación. Yo creo que Pero sí. que la película tiene para dar, tiene por ofrecer a un espectador de hoy de 20 años, de eso no tengo duda. No tengo duda, porque aparte cuenta la película de algún modo cómo arrancó el rock aquí,
y en qué contexto de país lo hizo, ¿no? O sea, es el arranque de lo que yo creo que es la expresión cultural, una de las más importantes que ha tenido la Argentina en la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Como es el rock nacional. Contar cómo arranca, qué contexto de país era, contra qué se enfrentaba y qué se estaba preparando en simultáneo, qué es lo que cuenta la película, cómo se estaba preparando esa máquina de matar que iba a explotar unos años después, ¿no es cierto? Yo creo que tiene algo fuerte a comunicar, y vos fíjate que en su momento la película no solo comunicó fuerte a jóvenes de los 90, de 20 años después de la época que transcurría la acción, sino que también a jóvenes. De pronto, la película fue un gran éxito en Sudáfrica, fue un gran éxito en Corea del Sur, países tan diferentes a la Argentina, y sin embargo comunicaba igual. Yo creo que tiene, por otro lado, una música de la puta madre la peli. Bueno, tiene se han grandes vendido muchas copias del disco. Sí, el disco se vendió en su momento más de 500.000 copias. Creo, no estoy por ahí de una pavada, pero vos te lo hubiera regalado. Yo lo compré. Muy bien, muy bien. Y lo mismo, o sea, yo creo que que la película, por otro lado, también, si bien uno dice 20 años, uno imagina una película más lenta. La película es súper vertiginosa, tiene un tempo, tiene una cosa vista como la hemos visto ahora, que parece hecha la semana pasada. La verdad, se la ve muy, muy contemporánea la película. Hay que ir a verla. Bueno, Marcelo, la verdad, un placer que hayas venido. Para mí, Marcelo Pineda, nosotros nos despedimos. Gracias por todo. Chau.